Bendiciones, mis hermanos. Dios les bendiga a todos ustedes. Un placer estar en esta sintonía de Fuerza Salvadora Radio Católica. Hoy le voy a hablar de nuestro santo de este día. Su nombre es San Abraham, patriarca, el padre de la fe. Le invito a que le pidamos a Abraham, padre de la fe, que ruegue por nosotros para que tengamos fe, porque él creyó a toda costa. Cuando nuestro Dios le pidió el sacrificio más grande de entregar a su Hijo, Él estaba dispuesto a hacerlo. Por eso nuestro Dios lo hizo el Padre de la fe. Acudamos a Él para que interceda, porque nuestra fe, la verdad, es muy poquita, a lo menos la mía. Yo titubeo en los momentos difíciles y me imagino que también usted. Así que le invito a que haga su petición, hable con Él, pause su teléfono o escríbala en YouTube, y en cuanto usted le escriba, papá Dios la toma, porque Él nos contempla siempre, está pendiente de todo lo que estamos haciendo, porque nos ama inmensamente. Vamos pues a conocer esta historia y vamos a pedir al Espíritu Santo que algo se quede en nuestro corazón y que podamos imitar el ejemplo de este amigo de Dios. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La historia de Abraham se encuentra en el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis. Con Abraham fundó Dios en el mundo la verdadera religión. Vivía en la ciudad de Ur, cerca de los ríos Tigris y Éufrates, cuando Dios le pidió el sacrificio de alejarse de su tierra, que era muy fértil, y de su hermosa ciudad, e irse a un país desconocido y desértico, lejos de la familia, lejos de los familiares y amigos. Abraham aceptó este sacrificio y Dios en pago le prometió que sus descendientes poseerían por siempre aquel país. Abraham deseaba tener un hijo que prolongara su familia, y Dios permitió que su esposa fuera estéril y que a la edad de 90 años Abraham todavía no lograba tener un hijo que tanto deseaba. Sin embargo, nuestro Señor le prometió que su descendencia sería tan numerosa como las arenas del mar, y Abraham creyó a esta promesa de Dios, y esta fe le fue apreciada y recompensada. Dios se le apareció en forma de viajero peregrino, acompañado de 2 ángeles disfrazados, y Abraham los atendió maravillosamente bien. Dios le prometió que dentro de 1 año tendría un hijo. Sara, la esposa que estaba oyendo detrás de una cortina, se ríe de esta promesa porque le parece imposible, ya que ellos 2 son muy viejos. Dios manda a aquel niño que le pongan por nombre Isaac, que significa el hijo de la sonrisa. Y cuando el jovencito tiene 12 años, Dios le pide a Abraham que vaya a un monte y le ofrezca el hijo en sacrificio. Abraham acepta esto, que le cuesta muchísimo, y cuando ya va a matar a Isaac, un ángel le detiene la mano y oye una voz del cielo que le dice: he visto cuán grande es tu generosidad. Ahora te prometo que tu descendencia nunca se acabará en el mundo. Y luego ve un venado enredado entre unas matas de espinas y lo ofrece en sacrificio a Dios. Los enemigos atacaron la ciudad donde vivía Lot, el sobrino de Abraham, llevándose a todos prisioneros. Entonces el patriarca reunió a sus obreros y atacó por sorpresa a los enemigos y libertó a todos los cautivos. En acción de gracias llevó a Melquisedec, sacerdote de Jerusalén, la 10ª parte de todo lo que había conseguido. Desde entonces quedó la costumbre de dar para Dios y para los pobres el diezmo, o sea, la 10ª parte de lo que cada uno gana. Nuestro Señor le comunicó a su amigo Abraham que iba a destruir a Sodoma, porque en esa ciudad se cometían pecados de homosexualidad. Abraham le rogó a Dios que no la destruyera si había allí siquiera 10 personas buenas, pero como no las había, cayó una lluvia de fuego y los mató a todos.
Solo se salvó Lot por ser el sobrino de Abraham, pero la mujer de Lot desobedeció las órdenes de los ángeles y al salir de la ciudad se puso a mirar hacia atrás y quedó convertida en estatua de sal. Abraham fue padre de Isaac, del cual nacieron Esaú y Jacob. Los hijos de Jacob se llaman los 12 patriarcas, de los cuales se formó el pueblo de Israel. Dios le cambió el nombre de Abraham, que significa padre, por el nombre de Abraham, que significa padre de muchos. La Santa Biblia alaba a Abraham porque creyó contra toda esperanza y nunca dudó de que Dios sí cumple lo que promete, aunque parezca imposible. Santo Patriarca Abraham, pídele a Dios que nos conceda una fe tan grande como la tuya y el perseverar fieles a nuestra religión hasta la muerte. Que así sea. Esta es la historia del padre de la fe, el padre Abraham, del cual todos tenemos que imitar su ejemplo porque este santo, hermanos, creyó. Primer punto, como pudimos escuchar, papá Dios le pidió que dejara su país, que dejara su familia, que dejara todo lo que tenía. Y papá Abraham hizo todo esto. Dejó todas sus comodidades para hacer lo que Dios le pedía. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer lo que nuestro Dios nos pida? Nosotros vivimos en este país o en cualquier país y estaríamos dispuestos a dejar lo que tenemos, este techo que tenemos, este trabajo, esta estabilidad, esta familia, por ir a un lugar que no conocemos, incierto. ¿Estaríamos dispuestos? Esto lo hizo Abraham. Él fue en obediencia donde Dios lo llevaba. Y fíjese bien, 90 años, hermanos, este hombre tenía cuando todavía no era padre. En aquel tiempo, no ser padre era una desgracia, mejor dicho, un castigo. Se veía así, que una pareja que no tenía hijos era porque nuestro Dios estaba enojado con ellos, siendo que no era así. Nuestro Dios, Él sabe por qué permite las cosas. Papá Dios le tenía reservado a este amigo de Dios que fuera el padre de Isaac, de la cual se formó las 12 tribus de Israel, el pueblo de Dios. Imagínense qué privilegio para este hombre. Hermanos, y cuando a este hombre, Abraham, padre de la fe, se le pide que ese hijo que tanto anheló, que tanto pidió, lo sacrifique, cosa que era costumbre entre los paganos, que eso se hacía a sus dioses, es por eso que a Abraham no le pareció algo fuera de lo común, porque aquel gentío pagano hacía eso. Este hombre no dudó. Imagínese, su propio hijo lo iba a sacrificar, el único del cual nuestro Dios le había hecho la promesa de que sería padre de una multitud. Sin embargo, no dudó. Solo imagínese el corazón de Abraham, cómo estaba cuando él tenía que hacer eso. Solo imagínese. Yo medito cuando leo esta historia o la palabra en la Biblia que viene en el Génesis. Digo, ay Dios mío, cómo tendría su corazón destrozado porque amaba a Dios. Lo amaba sobre todas las cosas, que estaba dispuesto a dar a su único hijo. Hermanos, Dios tiene que ser amado primero, antes que sus hijos, antes que sus padres, antes que su esposo, que su esposa. Él tiene que ser primero. Obviamente, papá Dios no le va a pedir eso, porque él no quería eso en aquel entonces. Eran los paganos los que hacían eso. Esta prueba se le dio a Abraham para probarlo. Y aquí vemos que el ángel lo impidió cuando Abraham estaba dispuesto a ejecutar eso que se le había pedido. Lo importante aquí, hermano, la enseñanza es obedecer a Dios, creerle a Dios, aunque no veamos nada. Pero nosotros, en el momento que llega la prueba, empezamos a patalear, como lo decimos, y a renegar y a desconfiar de Dios y decimos, Dios me ha dejado, Dios me ha olvidado, Dios ya no está conmigo. Esto no hizo Abraham. Abraham pasó por muchas etapas bien difíciles, hermanos, y siempre confió en Dios, siempre creyó que Dios estaba con él. Así que si usted se cree hijo de Abraham o hija de Abraham, a confiar,
a pedirle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de confiar en los momentos más difíciles que nos toque pasar. Acordémonos del Padre de la Fe, que estaba dispuesto a sacrificar a su Hijo por agradar a nuestro Dios. Le invito a que siga leyendo con nosotros Vida de los Santos, porque esto le va a dar mucha fuerza para enfrentar sus cruces que tiene que pasar todos los días. Que la Madre del Cielo le proteja y que los ángeles cuiden todos sus pasos. Dios me los bendiga a todos.